Hola niños y niñas, yo soy Carlos Castillo, soy su profesor de ajedrez y les quiero dar la bienvenida al taller de ajedrez. Espero que lo disfruten mucho y cualquier cosa no duden en comentar aquí en la caja de comentarios. Y bueno, para comenzar, lo primero que ustedes tienen que saber del ajedrez es de dónde surgió. Así que yo ahora les voy a contar cómo sucedió eso. Bueno, había una vez en un reino muy lejano, allá en la India, había un rey que estaba muy aburrido, así como muchos de repente nos aburrimos en la cuarentena, no sabemos qué hacer. Bueno, así estaba este rey. Todos sus súbditos intentaban de entretenerlo de alguna forma, le llevaban juegos y nada, lo hacía cambiar de opinión, y este seguía muy aburrido. Hasta que un día llegó un joven de una parte muy lejana de este reino. Ese joven se llamaba Sisa. Pero pasa que no lo dejaban entrar a Sisa porque era un desconocido en esa zona. Así que no lo recibieron ni a la primera ni a la segunda vez. Pero Sisa siguió insistiendo. Él decía que tenía una forma de entretener al rey que estaba muy aburrido, muy aburrido. Y bueno, un día de esos que Sisa insistía en entrar, le dijeron, ya Sisa, puedes entrar, puedes hablar con el rey. Ya. Sisa lo que hizo fue llevarle un tablero, así como el que vemos, pero de madera, así muy antiguo. Y en el tablero tenía un total de 64 casillas, 32 casillas claras y 32 casillas negras. Y el rey quedó bastante sorprendido al ver esto. Y quedó aún más sorprendido al ver que Sisa de su bolsa sacaba unas piezas blancas y otras piezas negras, y algunas de distintas formas. Quizá algunos conocen el nombre de algunas, como los peones, los alfiles, los caballos, las torres, el rey y la dama. Y bueno, y el rey quedó bastante sorprendido por este juego que le llevó Sisa. Y, y le pidió que le enseñara cómo era este juego. Y el rey quedó tan fascinado con este juego llamado ajedrez que le dijo a Sisa, que él podía pedir lo que él quisiera. Total, el rey era muy poderoso y tenía mucho dinero y le podía cumplir lo que él quería. Y Sisa le dijo que no, que él era feliz simplemente con ver que el rey ahora estaba entretenido y había tenido una mejora, que él se conformaba con solo eso. Pero el rey insistía en que le pidiera algo. Entonces lo que Sisa hizo, le dijo, bueno, lo que yo quiero es que en la primera casilla del tablero coloque un grano de trigo. Luego en la segunda casilla, 2 granos de trigo. En la tercera, 4 granos de trigo. En la cuarta, 8 granos de trigo y así aumentando el doble de granos de trigo por casilla. Y el rey quedó sorprendido, como que dijo, mis riquezas son muy grandes, ¿por qué me pides algo tan básico como granos de trigo? Yo te puedo conceder lo que tú quieras. Y Sisa dijo, no, yo quiero eso. Y bueno, el rey dijo, ya, bueno, voy a cumplir tu deseo. Y Sisa se fue por ahí a un lugar cercano esperando a que el rey le diera esos granos de trigo. Obviamente el rey mandó a sus súbditos a trabajar, para que les juntara los granos de trigo a Sisa, para cumplir su deseo. Y pasó el día, llegó la noche, y el rey le fue a preguntar a sus súbditos por qué se demoraban tanto. Y estos dijeron que estaban teniendo problemas con la cantidad de trigo. Ya les dijo, mañana cuando despierte quiero que estén todas las bolsas de trigo para dárselas a Sisa para cumplir su deseo. Y se fue a dormir. Al día siguiente le pidió una audiencia el matemático personal del rey. Y él ya que estaba preocupado porque él era una persona bastante seria y algo importante tendría que decirle si le estaba solicitando una audiencia. Y de repente se junta con su matemático y el matemático le dice, Señor, tenemos un problema con los granos de trigo. Son demasiados. Usted no tiene tal cantidad de granos de trigo. Y el rey quedó sorprendido, dijo, pero ¿cómo va a ser tanta la cantidad de granos de trigo? Y el matemático le dice, sí, señor,
De hecho, necesitaría todos los granos del mundo para juntar esa cantidad y aún así no la alcanzaría. Necesitaría plantar en todo el planeta esa cantidad de trigo para poder conceder el deseo de César. Y el rey quedó sorprendido y llamó a Sisa nuevamente para decirle que él no podía cumplir su deseo, que era algo demasiado grande. Y Sisa le dijo que él sabía eso, que era solamente había sido un truco, pero para que se diera cuenta que solo a él, él se conformaba con ver al rey feliz en ese entonces. Así que el rey le dio a Sisa un honor que era el honor máximo, que era de ser el sabio más joven de su corte. Así que esa es la historia del ajedrez. Y el rey que no supo la cantidad de trigo que necesitaba. ¿Alguno de ustedes se atreve a hacer ese conteo? Quizás los más chiquititos encuentren que sea un número más muy grande, pero quizás los que ya son un poquito más grandes puedan intentar calcular este número. Es un número inmenso, les advierto. Así que si quieren se pueden aventurar a eso. Y bueno, ¿qué le mostró Sisa al rey que le cautivó tanto? Bueno, como ya dije, el tablero tiene 64 casillas, como el que vemos acá. Y una parte básica de jugar ajedrez es saber cómo orientar el tablero. Ustedes cuando tienen un tablero de ajedrez, hay algo muy importante de lo que se deben fijar. Es que la casilla a su mano derecha. ¿Cuál es su mano derecha? Miren, miren su mano derecha. ¿Cuál es? Ahora colóquenla sobre esta casilla blanca. Siempre la casilla de la mano derecha tiene que ser de color blanco. Así el tablero está bien ubicado. Si no fuera así, el tablero estaría al revés. Así que siempre preocúpense de eso. Así que, haciendo un recuento, como ya les dije, el tablero de ajedrez tiene 64 casillas en total. 32 casillas blancas y 32 casillas negras, o 32 casillas claras y 32 casillas oscuras. Y deben recordar siempre que la casilla de la mano derecha tiene que ser de color blanco. Otra cosa importante del tablero de ajedrez, el tablero se divide en columnas y en filas. Y estas tienen nombre. La primera que tenemos es la columna A. Si se fijan, vamos a ir de izquierda a derecha. Aquí tenemos la columna A. Toda esta es una columna. Piensen en algo en la vida real que sea una columna. Algo que va hacia arriba. Luego tenemos la columna B. Es toda esta columna que está acá. Todo esto es la columna B. Luego pasamos a la columna C, que es toda esta columna de acá. Todas estas casillas conforman la columna C. Y así hasta llegar a la columna H. Fíjense, tenemos la columna A, la columna B, la columna C, la columna D, la columna E, la columna F, la columna G y la columna H. Y todas esas son partes de nuestro tablero. También tenemos las filas. Las filas son las que van hacia los lados, en este caso. Fíjense, y estas se dividen en números. O sea, aquí tenemos la fila número uno. Aquí la estamos colocando todas las casillas de la fila número uno. Ahora vamos a pasar a la fila número 2. Tenemos la fila número 2. Todas estas casillas corresponden a la fila número 2. Y así hasta llegar a la última fila, que sería la fila número 8 o la octava fila, que la conforman todas las casillas que van, en este caso, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Así que así está conformado nuestro tablero. ¿Qué otra cosa tenemos en nuestro tablero aparte de filas y columnas? Tenemos diagonales. Fíjense que acá tenemos una diagonal que atraviesa, que divide el tablero por la mitad, pero en forma diagonal.
Aquí tomamos todas las casillas blancas de esta gran diagonal. También podemos hacer lo mismo, por ejemplo, fíjense, todas las casillas blancas de esta gran diagonal conforman una diagonal. Pero también tenemos diagonales de las casillas oscuras, podrían ser estas. Se me pasa un cuadradito. Aquí tenemos toda esta diagonal. Y esas son las grandes diagonales de nuestro tablero. Pero también tenemos diagonales más pequeñas. Por ejemplo, acá tenemos una diagonal muy pequeña, que sería esta de acá. Es una diagonal muy pequeña de solo dos casillas. ¿Cuántas casillas tiene la otra? Cuenta. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casillas la diagonal. Y esta más pequeña tiene 2. Y así cada vez son más grandes. Por ejemplo, esta de acá tiene 4. Y esta tiene 6 casillas. O también podemos ver las diagonales por otro lado. Pero es más o menos lo mismo. Pueden, ¿Alguien se atreve a contar la cantidad de diagonales que tiene el tablero? Alguien, aquí ya vemos algunas. Por ejemplo, ya contamos una que era esta gran diagonal, dos, esta otra diagonal de color rojo, y acá ya llevamos dos. Aquí tenemos tres, cuatro, cinco. Y así podemos ver otras diagonales. Por ejemplo, acá hay otra de color negro, sería otra más, y así se van añadiendo. Pero no solamente tienen esa dirección, también pueden ir para acá. Por ejemplo, aquí puedo agregar otra diagonal. Así que si alguien quiere puede contar todas las diagonales del tablero y me la escribe aquí en los comentarios o me puede mandar un correo electrónico. Les puede decir a sus papás que le ayuden con eso. Y también va a estar en la descripción del video mis datos para que puedan comunicarse conmigo ante cualquier duda. Y bueno, niños, espero les haya gustado esta primera clase de ajedrez. Vamos, la siguiente clase lo que vamos a hacer, vamos a aprender a mover las piezas, que ya eso nos va a servir para poder jugar. Pero era necesario que ustedes entendieran dónde se juega. Por ejemplo, tenemos que conocer la cancha antes de jugar fútbol, ¿no? Así que espero que les haya gustado y los dejo y nos vemos en una próxima clase. Saludos a todos, espero estén muy bien.